Buenas tardes, amables televidentes, y al punto. Aquí estamos después de este fin de semana largo y extendido. Hay muchas personas que desde el viernes no laboraban y hoy se incorporan a la cotidianidad. Danilo Paulino. Buenas tardes, Ramón. ¿Y usted cogió fin de semana largo? No. Se fue para Hawái. Imagínese. Se fue para Hawái, se fue para Islas Vírgenes. Este es el único país donde la gente tiene que durar 4 y 5 días echado por una creencia estúpida. ¿Y cómo es eso? Dice, Dios mío, 4 días usted echado en una casa, haciendo nada. Día de la Virgen. Por eso es que este país todavía sigue en vía de desarrollo. Y si seguimos celebrando un sinnúmero de días que no tienen ningún sentido, entonces lo que vamos es en retroceso. ¿Cómo vamos a desarrollar un país en vía de desarrollo? ¿Estados Unidos guarda eso? No. ¿Los países progresistas guardan eso? No más aquí, di que el Día de las Mercedes. ¿Y qué es esa vaina? En México también. Pero por eso está México en el atraso. Pero una virgencita de una que se quiere, que se confabuló con los españoles allá en el Valle del Cibao. Eso fue lo que dice la historia, ¿verdad? Se confabuló. Para mí eso no es más que un titánico disparate. Bueno. El pueblo no se puede echar por eso. Hay que producir. El Estado debe producir para recaudar y mejorar la vida de los dominicanos. Claro. Pero si seguimos echando el pueblo dominicano cada vez que hay una bendita celebración estúpida, porque para mí es estúpida. Claro. Lo que no se puede rendir es, y no podemos dejar de hablar de las causas del golpe de Estado Juan Bosch en 1963. 55 años hacen hoy, justamente, un 25 de septiembre de 1963, se perpetuó ese golpe de Estado al primer gobierno legítimamente elegido después de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo y Molina. Quedaban los vestigios del trujillismo todavía, y por eso el gobierno más democrático, más avanzado que ha tenido la República Dominicana, que todavía, con todo lo hecho por Leonel Fernández y Danilo Medina, no ha sido superado. El de Juan Bosch, de la constitución más avanzada, apenas duró 7 meses. 7 días. Ese que está en pantalla, el profesor Juan Bosch, que enfrentó una doble oposición. La oposición de los trujillistas rancios, que él derrotó en las urnas, y la oposición a lo interno de su partido, el Revolucionario Dominicano, PRD. Ustedes saben, señores, que el vicepresidente de Juan Bosch era uno de los principales opositores al gobierno de Juan Bosch. Ese funesto Cayo Claudio, que era que se llamaba, no sé, algo así. Ese funesto era uno de los primeros opositores. Ese cuerpo de militares que sirvió al profesor Juan Bosch fueron los mismos que sirvieron al trujillismo. Fueron los mismos. La dirigencia de su partido, el PRD, estaba dividida, pero ¿de qué manera? Sumamente fraccionada. Lo que permitió que los opositores internos dentro del gobierno pues triunfaran sus ideas, y 7 meses y días después de haber asumido la conducción de la administración pública en febrero de ese año 1963, el 25 de septiembre, cae Juan Bosch. Por suerte, el país no ha tenido otro episodio parecido a este. El único golpe de Estado que hemos tenido en las últimas décadas en el país, a finales del pasado siglo, y esa figura funesta ha quedado sepultada por y por siempre. Pero vimos luego las debilidades de los gobiernos del presidente Balaguer, que se prestó siempre a chantaje, a vagabundería, de sus esbirros, de sus principales y conspicuos amigos, los militares. Pero después vimos la gran debilidad del gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, que con el temor de que le pasara lo mismo que don Juan Bosch, aceptó el PRD un gobierno mutilado, no el gobierno que le dio el pueblo en las urnas en 1978, mutilado sin el Senado, que ganó una mayoría. Esos episodios funestos de la historia de la década de los 60, finales del pasado siglo, que tenemos que hacer siempre mención, Danilo,
para que no se repita. Porque la historia, señores, se hace mención de esos hechos históricos, es justamente para crear conciencia en la ciudadanía de lo funesto que fueron estos hechos y para que no se repitan. González Tamayo era el vicepresidente. Ese Gonzalo Tamayo. Del profesor Juan Bosch. Así es. Funesto, de funesto recuerdo. Sí, sí. Un traicionero. Así mismo, usted lo dijo, yo no quise decirlo. No, pero pues porque comparte el apellido con una familia de larga data a lo interno del PLD, los Tamayo, usted lo conoce, gente de muchos aportes. Danilo Paulino, su comentario. Mire, don Ramón, a 55 años de aquel fatídico y vil golpe de Estado, al hombre más progresista, al hombre con más éxito político que ha tenido la República Dominicana, el profesor Juan Bosch, ese que fundó el PRD en 1939 y el PLD en 1973, que hoy día, aunque el PRD ha decaído mucho, pero hubo un momento, no hacen ni 10 años de eso, es más, no hacen 5 años, que los dos principales partidos de la República Dominicana eran el PRD y el PLD. Hoy sigue siendo el PLD, el último que él fundó. Remontarse a esas ideas progresistas del profesor Juan Bosch, sus deseos para cambiar la República Dominicana, sus deseos de hacer un gobierno memorable, un gobierno que fuera valorado por el pueblo y por el mundo. Lamentablemente no se podían, esas ideas que él tenía, todo ese conglomerado que él tenía, todo ese andamiaje para desarrollarlo a través del aparato del Estado, no pudo ser posible por las siguientes razones de que la República Dominicana para el 1973 todavía vivía, como quien dice, en la edad de piedra. Éramos un país de macoríes. Cuando Juan Bosch presentó aquella constitución, que ha sido una de las constituciones más progresistas, que por cierto, la constitución de 2010 tiene muchísimos artículos que fueron extraídos de esa constitución de 1973, una de las constituciones más finas y una constitución que es la que más poderes y derechos le reconocía al pueblo dominicano. Pero vuelvo y reitero, como vivíamos en una sociedad donde reinaba ese egoísmo, y este capitalismo rampante que era dominado por 3 o 4 familias, allí en aquel entonces el que planteaba una idea progresista pues estaba en contra de lo que mandaban. Entonces ponerse en contra de ese grupo que le dio ese golpe de Estado al profesor Juan Bosch era fusilarse. Pero el profesor Juan Bosch, como un hombre que tenía los timbales bien puestos y era un hombre claro, un hombre de decisiones, dijo: no, en mi gobierno se va a hacer un gobierno progresista, un gobierno como lo exige, como lo demanda el pueblo dominicano. Y por hacer eso, por implementar un sinnúmero de proyectos que iban a favor de los dominicanos y dominicanas, lo quitaron. Los militares dijeron: no conviene. Pero ¿en qué? En confabulación ¿con quiénes? Con un grupito que todavía hoy vive. Su ramificación ha quedado en la sociedad dominicana. Ese grupito todavía existe y está por ahí. Y vive aquí en Santo Domingo la gran mayoría. Pero bueno, recordamos con mucha tristeza, pero a la vez celebramos también todas las cosas buenas que dejó ese gran hombre, el profesor Juan Bosch, para darle seguimiento y para tomarlo como una filosofía, a no dejar de seguir diariamente. Así es, Danilo, muy buen aporte el tuyo. Sin duda alguna que el golpe de Estado al profesor Juan Bosch en 1963 fue una dura estocada a la democracia dominicana y al progreso del país. Todavía hoy día pues tenemos recuerdos sumamente agradables de esa efímera gestión de gobierno del profesor Juan Bosch. La cantidad de jóvenes que salieron al país por primera vez a buscar formación profesional procedente de una aldea como era la República Dominicana en ese entonces, propiedad de una familia, la familia Trujillo, porque no era un país,
Era un feudo del trujillismo en la República Dominicana. Todo lo que podía tener valor, todo lo que podía tener importancia era de la familia Trujillo. El propio Estado era de la familia Trujillo. Las calles, las principales avenidas del país, las provincias más numerosas, tenían el nombre de un familiar. Hasta los parques, señores, los parques. Sí. Los parques tenían el nombre de Ramfi Trujillo, de la mamá de don Trujillo. O sea, todo era en base a la familia Trujillo. El profesor Juan Bosch quizás se adelantó demasiado de los tiempos y quiso revolucionar esto. Sí. Y eso fue quizás su error número uno para con esa gente que pernotaban y que vivían aquí en el país. Un hombre enamorado siempre de la institucionalidad, entendió que los militares que estaban no podían ser destituidos de hoy para mañana, concediéndole la Constitución de la República con la cual él asumió el control del poder, poderes plenipotenciarios para hacer las reformas que entendía en el plano militar, y no la hizo. No la hizo. Esas fueron las debilidades de Juan Bosch. Entonces, por respetar y que le calafón, ahí está. Esos mismos que él le dio el poder, que lo designó como ministro de las Fuerzas Armadas, que lo designó como jefe de la Policía Nacional, fueron los que fraguaron ese golpe de Estado, que le costó mucho al país, señor. Así es. Si Juan Bosch concluye su mandato tal y como estaba programado en 1967, no había reelección, recuerda que la prohibió inmediatamente la reelección, se elige un nuevo gobierno democrático y hoy pudiéramos estar hablando quizás de una república dominicana a la imagen y semejanza de Costa Rica, que era la cuna de la gran democracia. Quizás podríamos estar hablando de una república dominicana a la par con otras naciones de gran desarrollo en el continente. Vamos a la primera pausa comercial y regresamos en breve con más del punto.